Muy buenas, vamos a comentar este texto que tenemos en pantalla y lo primero que hemos hecho ha sido una lectura comprensiva, un resumen, etcétera, que ya lo hemos visto en otro vídeo, os dejo por aquí el enlace. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar ver las características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes para poder desarrollar o para poder redactar un comentario acorde con la pregunta que nos hacen en selectividad. Lo primero que vamos a hacer es comenzar con la pragmática. ¿Y por qué empiezo con la...? Oye, quito esto. Vale. ¿Por qué empiezo con la pragmática? Bueno, pues porque la pragmática viene a ser eso que en el texto me dice la intención del autor a la hora de escribir este texto. Claro, si yo sé lo que se proponía el autor al escribir este texto, va a ser más fácil que yo entienda por qué el texto se escribió de esta manera. Y lo que tengo la sensación cuando leo este texto es que el autor pretendía darme su punto de vista acerca de las redes sociales, ¿vale? Dar una opinión. Parece bastante claro que esto es un artículo de opinión, así que no debería extrañarnos que esa sea su pragmática. Claro, cuando quiere darnos su opinión, esto nos da la sensación de que va a provocar que el texto tenga como característica fundamental la función expresiva, y es así. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces relacionamos los textos que tienen función expresiva con textos necesariamente subjetivos. Y es cierto que hay rastros de subjetividad en este texto, como podríamos ver, por ejemplo, en el uso de expresiones de aseveraciones categóricas, ¿vale? Categóricas. Lenguaje sentencioso también se llama. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque hay determinados momentos del texto donde el autor dice, mira, esto es innegable. Por principio, es decir, son cosas que el autor no pretende razonar ni pretende explicar, sino pretende que asumamos como ciertas lo que es una verdad que para él es incuestionable, pero bueno, es su verdad, es su opinión. No lo justifica y por lo tanto parece bastante claro que ahí hay un rastro de subjetividad. También hay alguna expresión como es mejor, pero el hecho de que haya tan pocas expresiones, eso nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque lo que realmente nos está pasando es que este texto parece que es más bien no tanto subjetivo como objetivo. Es un texto que tiene bastante objetividad. De hecho, el hecho de que aparezca este es mejor, lo que nos va a pasar es que nos va a permitir identificar de manera bastante clara usar las redes sociales solo para lo que fueron hechas, pero cuidando de no caer en la... Esto parece bastante lo que podría ser una tesis, ¿vale? Que también se ha formulado antes, que las redes sociales en los últimos años han traído desórdenes y tal. Esto que estoy subrayando, que se repite después de una manera más ampliada, viene a ser el pensamiento o la opinión del autor. Y lo que hace con el resto del texto es desarrollarlo. Por lo tanto, lo que está haciendo es argumentar una tesis. Y hace que el texto, por lo tanto, no sea tan subjetivo y sea más objetivo. ¿Vale? Por lo tanto, la objetividad, partiendo de que es un texto argumentativo, va a ser un santo y seña de este texto. ¿Y cómo podemos justificar la objetividad? Fijaos, no hay verbos en primera persona. ¿Vale? No hay expresiones en primera persona. El único momento donde el autor se deja ver es en estas expresiones sentenciosas que os he dicho, ¿vale? Aseveraciones categóricas, que realmente lo que hacen es, mira, esta es mi opinión, pero todo lo demás ya no es mío, ya es objetivo, ya es argumento. Por lo tanto, el texto va a ser más objetivo, ¿vale? Hay razonamiento, que se llama. ¿Vale? Hay razonamiento. No hay juicios de valor. No hay adjetivos valorativos. Y cuando digo adjetivos valorativos, ojo, sí que hay determinadas expresiones que podemos entender como valorativas. Por ejemplo, pero esto lo quiero desmentir, ¿vale? Si, por ejemplo, vemos
Este obsesivamente. Este obsesivamente es una palabra, hay más ejemplos como este en el texto, es una palabra que sí podríamos calificar como subjetiva, pero en realidad ese obsesivamente no está hablando de un juicio de valor del autor, sino una descripción de una situación que él no la quiere plantear así, sencillamente la describe. O sea que es una descripción más que un juicio del autor. Por lo tanto, no nos parece que sea un rastro de subjetividad, ¿vale? Realmente lo que más llama la atención de este texto es que no hay grandes cosas que llamen la atención, ¿vale? Cuando tenemos que valorar el lenguaje es completamente formal o incluso estándar, ¿vale? Es un texto que está escrito de manera razonable, de manera adecuada, sin grandes alardes lingüísticos, sin tampoco caer en coloquialismos. Es un texto que está bien escrito, razonablemente bien escrito, para el medio en el que se ha escrito. Por lo tanto, va a ser adecuado, sin duda alguna. Alguna cosa que podría llamarnos la atención, a lo mejor el origen del autor por este celulares. Parece claro que tiene un origen hispanoamericano. Y eso nos permite entender dentro del acto comunicativo quién es el receptor. El receptor probablemente sean los lectores del diario, que sea un medio del país del que sea, pero que no es España, ¿vale? Bueno, estas son las características, que no son muchas, que podemos decir de este texto. También hay características textuales, y aquí nos puede llamar la atención, ¿vale? Voy a meterme aquí un poquito. En cuanto a la cohesión, hay dos cosas que me parecen fundamentales en este texto y que creo que deberíamos comentarlas en un comentario, ¿vale? En primer lugar, el tema de la cohesión. ¿Por qué he puesto el tema de la cohesión? Por el tema de los conectores, ¿vale? Aquí hay un conector que me parece fundamental, que es este pero. Lo voy a remarcar. Ese pero que tengo ahí marcado. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es, el autor ha empezado diciendo que las redes sociales son buenas, pero... Y ese pero es fundamental, porque lo que hace es orientar absolutamente el resto del texto con esa idea inicial. Esa idea inicial de que las redes sociales eran buenas, aparece un pero, por lo cual reorienta todo el contenido del texto, y finalmente aparece aquí este por eso, que también me parece fundamental, que vuelve a devolver al texto a la parte positiva de las redes sociales. Todo esto que tengo yo aquí en medio está situado entre este pero y este por eso, ¿vale? Digamos que son los dos conectores fundamentales. Este por eso, ¿vale?, es una anáfora fundamental. Eso se refiere a todo lo anterior, desde el pero de ahí arriba hasta lo anterior, hasta el por eso, ¿vale? Son cosas que me parecen muy importantes. Hay otros conectores, por supuesto. Ahí tenemos ese por otra parte, que también da cohesión. Pero bueno, a mí me parece que el apartado de la cohesión me parece muy llamativo, y creo que le dedicaría tiempo en mi comentario a explicar bien ese par de conectores que os he señalado, e incluso el valor anafórico de ese por eso final, ¿vale? También tiene coherencia. Tiene coherencia temática, porque todo se ajusta a un tema. El tema sería el peligro de las redes sociales o algo así, porque claramente es de lo que va este texto, de señalarnos por qué son peligrosas o por qué suponen un riesgo, etc. El peligro de las redes sociales. Tiene coherencia temática, tiene una coherencia estructural. ¿Cómo es la estructura? Fijaos cómo la estructura empieza y termina diciendo que las redes sociales son buenas, y entre medias le ha dado la vuelta. Es decir, tiene una estructura circular o encuadrada que viene a conformar la estructura de este texto. Tiene una coherencia local, nada se lleva a la contraria. Y en cuanto al tipo de texto, es un texto muy claramente argumentativo. Nos está argumentando su tesis, que las redes sociales son buenas, pero con estos peligros, y lo señala. Más bien podría decir que las redes sociales son peligrosas, sería su tesis, y los argumenta. Es un texto de tipo social, porque las redes sociales no pueden tener otra categorización, y es un artículo de opinión muy claro, porque quiere darnos su opinión y se ajusta a este pequeño. ¿Vale? Muchas gracias.